¿Cómo estás? Gracias otra vez por recibirnos. No, por favor, siempre es bueno tenerte, más en este contexto donde hemos hablado mucho justamente de la educación pública. No es que vamos a resaltar nada de lo que ya hemos dicho, pero en este caso para mostrar la otra contracara, ¿no? de esa suerte de debate que se quiere instalar, que ya está echado por tierra, salvo un sector minúsculo, ¿no? que quiere denostar la educación pública, pero van a ver aquí que en nuestra charla con Carolina van a encontrar mucho de lo que hace justamente la educación pública y bueno, de aquellos que son formados por la educación pública para traer justamente datos, relevamientos, data importante también para, bueno, justamente tomar acciones sobre ellos. Así que nada mejor que recibirla a Carolina, que está aquí con nosotros, y primero contarnos un poco de esta segunda corte ya, justamente esto que anticipábamos. Bien, en la Facultad de Humanidades esta semana dimos inicio a las actividades académicas de una carrera que se abrevia LITADIS, ¿sí? Pero significa Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socioeconómica. Es un nombre largo, ¿sí? A mí me gusta decir Licenciatura en Análisis de Datos, Claro. ¿sí? Que en realidad esta licenciatura en análisis de datos, de la cual yo soy egresada de la primer cohorte, ¿sí? Esa primer cohorte se dio allá por el 2011, ¿sí? Fue una cohorte única, terminamos de cursar, nos recibimos y ahora estamos abriendo esta segunda cohorte. ¿Qué tiene en particular? En principio que es una carrera que está aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Tiene todos los reconocimientos, tiene título oficial. Lo estamos impulsando desde la Facultad de Humanidades, acompañado por la gestión de la facultad. Esta carrera está en el seno del Departamento de Técnico en Investigación Socioeconómica, que también es una carrera de la Facultad de Humanidades. Y la característica en particular que tiene esta segunda corte es que es un ciclo de licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Que es para profesionales que ya tengan un título intermedio, ¿sí? O sean profesionales, pero quieren especializarse, quieren empezar a conocer un poco más de este mundo del análisis de datos. Entonces tienen la posibilidad de ingresar a esta licenciatura, en donde en 2 años te recibís de licenciado en tratamiento y análisis de datos. Nosotros ya estamos iniciando las actividades, tenemos 70 inscriptos. Qué buen número. ¿Sí? Es un número muy bueno y muy bueno sobre todo porque es una carrera que se autofinancia. ¿Qué quiere decir esto? Esta carrera es de una sola cohorte. Los estudiantes que están anotados, estos 70, comienzan, sí, y no es que el año que viene se vuelve a abrir. Claro. ¿Sí? O sea, una vez que van cursando las materias, se cursa una materia, luego arranca la otra y así durante 2 años hasta el término de su tesis para poder recibirse. Para poder haberse inscrito en esta asignatura, en esta carrera, perdón, debían contar con un título intermedio ya, ¿sí? Entonces está destinado a profesionales o a técnicos profesionales, ¿sí? No era, digamos, destinado a los estudiantes de la secundaria. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa si por ahí nos están escuchando chicos que están terminando la secundaria o que por ahí no se habían enterado de esta oferta, mamás, papás, que por ahí quieren guiar un poco a sus hijos? Les cuento que esta licenciatura, además, se ofrece en la Facultad de Humanidades como carrera permanente. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene, en noviembre, diciembre, en general, cuando empiezan las inscripciones en la facultad, pueden inscribirse a cursar. Solamente que esa licenciatura, que es carrera permanente, que es pública, gratuita, es de 5 años, ¿sí? Porque ahí sí es todo el trayecto de formación, ¿sí? A diferencia de esta corte que estamos iniciando ahora las actividades. Entiendo que esto que decís de la licenciatura en 5 años y que es permanente, ha tomado otro auge también con los tiempos que corren, porque no es lo mismo de aquel 2011 a, bueno, justamente todos los factores que juegan hoy y la importancia justamente de tener, bueno, gente formada para llevar esos relevamientos, ¿no? Bueno, de hecho la licenciatura en análisis de datos, muchos jóvenes y profesionales también es lo que están buscando porque es la carrera del momento, ¿sí? Claro. Estés donde estés, trabajes donde trabajes, necesitas conocer de datos para poder tomar decisiones, claro. ¿Sí? O para poder decirle a tu jefe en qué tiene que invertir, qué tiene que comprar, tomar decisiones en definitiva. Nichos, ¿no? Donde exactamente. Te orientan justamente los datos, los relevamientos. Exactamente. Entonces es cierto que esa primer corte, ¿no? Allá por del 2011 al 2013, la carrera tenía un determinado plan de estudios, ¿sí? A partir de esa experiencia, el equipo de docentes de la carrera de TISA, acompañado por la gestión de la facultad, nos pusimos a trabajar en el plan de estudios porque además esto es algo que continuamente va cambiando. Claro.
digo, en el 2010 cuando yo cursé, nos hablaba de ciencia de datos. ¿Sí? Nos hablaba de Deep Learning, Machine Learning, que hoy sí está presente. ¿Sí? Entonces, nos pusimos a trabajar en este plan de estudio, lo presentamos nuevamente al Ministerio de Educación de la Nación y allí es donde nace esta carrera de oferta permanente, que vuelvo a repetir que es gratuita y que está en la Facultad de Humanidades desde el 2018. También contar un poco esto de por qué en la Facultad de Humanidades, ¿no? Porque digo, estoy hablando de análisis de datos. A veces uno relaciona eso con exactas. Exactamente, con exactas o con económicas, ¿no? Bueno, porque en realidad el enfoque que tenemos nosotros es orientado hacia el análisis de fenómenos o hechos socioeconómicos. Claro, ¿sí? Y el impacto. El impacto, exactamente. Nosotros, por supuesto que tenemos materias de un eje estadístico-metodológico, ¿sí? En donde aprendemos todas las herramientas necesarias para hacer el análisis, pero no nos quedamos solamente en eso, sino además de esto, nosotros siempre decimos de hacer hablar al dato, de ponerlo en el contexto, que sean datos situados, concretos para la toma de decisiones. Por eso estamos en la Facultad de Humanidades también. Pienso, ¿no? Porque hablamos del privado, en vínculo, ¿no? Obviamente con la carrera, pero digo, ¿no? Y en este programa que hablamos mucho de política, lo importante que son los datos, el relevamiento en la política pública para dar justamente una respuesta o crear herramientas de transformación, que a veces pareciera que algunos de nuestros dirigentes no tienen ni la idea mínima o el termómetro de lo que sucede o de lo que está demandando una sociedad, ¿no? Y la importancia de tener ese relevamiento. Sí, ¿no? para el diseño de políticas públicas, contar con datos es fundamental, porque si no vos podés estar delineando, construyendo, elaborando una política pública que después en 1, 2, 3 años, cuando se implemente, no va a tener sentido, ¿no? Pasaba hace un tiempo, por ejemplo, que nosotros acá en Misiones, en todo lo que sea el NEA, sufrimos, todo el norte en realidad del país, sufrimos mucho, recién hablaban sobre el tema del dengue. Claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces, por supuesto que son necesarias políticas destinadas a prevenir. Claro, ¿sí? acciones. Sí, prevenir cuestiones que tengan que ver con esta enfermedad. Hubo un momento, no hace muchos años atrás, que Nación había tomado la decisión de dejar de enviar fondos, ¿sí? O había recortado los fondos, ¿sí? Destinados a campañas contra el dengue. Yo me acuerdo que hubo toda una conmoción de cómo, porque la verdad que acá la estábamos pasando mal, pero ¿qué era lo que pasaba? No habían datos. Claro. Entonces Nación decía, ¿cómo nosotros vamos a enviar fondos cuando en realidad la tasa de prevalencia que nosotros tenemos de esta enfermedad es muy baja? Claro. Bueno, ahí va la importancia del dato, de registrar el dato. Lo que pasa es que a muchos les pesa el dato, porque no el dato es positivo. Tal cual. Nosotros, anteriormente, no este ministro, pero teníamos otro ministro de Salud, que cada vez que le preguntábamos el dato salía espantado. Sí, no a todos los funcionarios, pero vos sabés que son cada vez más los que se suben a esta ola, diría yo, de empezar a tomar las decisiones basadas en datos, pero bueno, también uno no puede ir en contra de todo lo que está, ¿no? De todo lo que está sucediendo y de cómo se van moviendo incluso las grandes urbes y los grandes funcionarios, ¿no? Entonces, también viene por ahí. Posadas es una manifestación de cómo se puede aplicar justamente el relevamiento de los datos, el crecimiento demográfico, el cambio obviamente de la ciudad, el ritmo de la ciudad, incluso y lo vuelvo a llevar al privado, para aquel que dice, bueno, tengo la costanera acá, pero ¿dónde voy a invertir? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué nocturnidad tiene? ¿Qué movimiento tiene económico habitualmente en temporada baja? Y ahí ya empieza a jugar un poco todo eso. Y en algunos casos ha pasado de empresarios que no han hecho ese estudio previo, que han abierto y a los meses han tenido que cerrar. Claro. ¿Por qué? Porque justamente no tuvieron esa previsión de en realidad, en principio, hacer un estudio, un impacto, un estudio de mercado para ver si era factible abrir su negocio, lo que sea en determinada zona. Y si hacemos ese mismo ejercicio, para que vean ustedes lo importante que es, que yo los voy bajando un poco a tierra también, más allá del tecnicismo obviamente que se pueda manejar, que si lo hacemos hacia adentro de una empresa también da resultados. Totalmente. Y resultados mucho más positivos, porque se puede volver más productivo el equipo, se optimiza el tiempo, los recursos. Exactamente. Es decir, que está aplicado en todo tiempo y en todo momento. Y en todos los órdenes de la vida. En realidad,
nosotros hacemos estadística todos los días de nuestra vida. Cuando vamos al supermercado claro. y nos ponemos a conversar con, sí, ¿cuánto gastaste más o menos en promedio? Decimos, en promedio es una medida estadística y todos tenemos incorporado una noción de qué es. Entonces, en definitiva, los datos están y están entre nosotros. Bueno, y esta licenciatura viene un poco a poner, digamos, en contexto esa situación y formar profesionales que son necesarios, claro, que el mercado cada vez lo pide más, está dentro de una de las 10 carreras más solicitadas dentro del mercado, y contarles que esta licenciatura en tratamiento y análisis de datos es única en el país. ¿Sí? No hay otra carrera de este estilo. Sí hay licenciatura en estadística en la Universidad de Rosario, en Córdoba, ¿sí? Pero nosotros no somos licenciados en estadística, hacemos tratamiento y análisis de datos. Muy bueno, la verdad que una muy buena apuesta nuevamente de la educación pública, en este caso dando también este espacio de crecimiento a profesionales que ya están en marcha. Exactamente, así es. Y es la posibilidad también para muchos profesionales, incluso muchos técnicos, ¿no?, que necesitan esto de poder licenciarse, claro, tener un grado de licenciatura y no tienen los tiempos necesarios para poder cursar 5 años. Claro. Entonces estos ciclos, complementarios ciclos de licenciatura, vienen también a resolver un poco ese problema. ¿Y cuál va a ser, Caro, la metodología presencial, bien, híbrida? ¿Cómo van a La carrera está aprobada por el Ministerio de Educación por modalidad presencial, ¿sí? Entonces, la carrera es presencial. Nosotros lo que hicimos fue utilizar las bondades que obtuvimos de la pandemia, ¿sí? Porque en la pandemia, en la Universidad Nacional de Misiones, el término de presencialidad, por supuesto que se tuvo que readecuar, claro, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por presencialidad? Esto es presencial, ¿sí? Estamos cara a cara, sí es presencial. Pero si en este momento nosotros tuviéramos una videoconferencia en donde tenemos del otro lado participantes que están activos con audio y video, eso también es presencial, bien, porque estamos todos en el mismo momento, claro, ¿sí? Entonces se entiende como presencialidad es una modalidad virtual sincrónica. Bien. Esa modalidad es una modalidad híbrida de clase, que es la que nosotros vamos a utilizar. Eso nos permitió también poder tener estudiantes de otros lados del país, ¿sí? Tenemos inscriptos que vienen de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Salta, tenemos de La Pampa, por supuesto con un número muy interesante de acá, no solo de Posadas, sino del interior, bien, de Misiones, ¿sí? Bien. Que también se les complica esto de poder venir a, claro, estudiar, ¿sí? Porque la mayoría, casi todos son estudiantes trabajadores, claro, ¿no? Sí, ya están insertos en el mercado laboral, ¿no? Entonces, en realidad les permite también seguir estudiando no solo este ciclo de que sea de 2 años, sino también la modalidad. Excelente, así que bueno, ahí está un poco de esto que queríamos también compartir con la teleaudiencia. Los tiempos nos corren, pero en una breve síntesis, Carolina, sabiendo lo que trabajaron también con comedores comunitarios, con las cocineras y demás, en una breve síntesis, sí, minuto y medio, ¿cuáles son los datos que arrojaron? ¿Qué fue lo más llamativo que encontraron? Mira, quizás lo más llamativo es que en promedio asisten a 183 personas por día. 183. ¿Sí? Que el 70% son comedores y merenderos, ¿sí? Que en general brindan 2 comidas al día. ¿Sí? La mayoría funcionan casi toda la semana, ¿sí? Y que las mujeres que están, digo mujeres porque la mayoría de los referentes que están a cargo de los comedores son mujeres, claro, más de la mitad son amas de casa, muchas de ellas se reconocen cocineras y no reciben ninguna retribución por la actividad que hacen, que no solamente hacen una actividad de cocinar, ¿sí? Sino que es un fenómeno, en realidad, el tema de los comedores comunitarios es un fenómeno económico, social, claro, político y alimentario, porque en realidad los comedores que empiezan a aparecer desde 1990 acá en Posadas vienen justamente a paliar la situación de hay familias que no tienen para sustentar los alimentos, poner sus alimentos en la mesa. Entonces esos son como los grandes resultados. ¿Cuántos comedores y cuántos merenderos? Bueno, comedores en realidad. Nosotros relevamos la zona 1, sí, en donde ahí habían 34 comedores. 34 ¿sí? por 180 es un número. Sí, son 34. Recordemos que nosotros estamos observando a comedores y merenderos que están en barrios populares. Claro. Sí, en barrios populares. Bueno, este sábado, lo importante es que este sábado sí, volvemos a la calle. Bien. Este sábado vamos a estar en la zona comprendida entre Jaureche,
Guaranta, Martín Fierro y el río Paraná, ¿sí? En ese rectángulo ahí tenemos distintas chacras, tenemos el barrio Guayubira, por ejemplo. Bueno, nuestros encuestadores van a andar por allí recorriendo los comedores y merenderos, o sea, avanzamos, digamos, seguimos haciendo este relevamiento. Posteriormente, por supuesto, vamos a estar acá presentando los resultados. Sí, para mí es muy importante que de tanto en tanto hablemos, Carolina, con ese relevamiento, porque el otro día hablamos con el referente de Alimendar. Sí. Y nos decía, nos daba algunos datos también de, bueno, esto que vos marcabas, que muchos son comedores y merenderos, que para algunos de los chicos es la única comida que reciben, ración de comida que reciben al día. Nos contaba un dato que era interesante también, que iba por fuera de los merenderos, que nos decía que ellos tienen una baja de voluntarios porque hay mucha gente que tiene que dejar el voluntariado porque tiene que buscarse otro trabajo más, porque no llega a fin de mes, y nos contaba un poco también esto de la situación puntual, ¿no?, de que ya no son niñas, niños o adolescentes, sino que son familias completas. Es la familia. Cuando vos le preguntás a quiénes asisten, quiénes van a comer a esos comedores, que en realidad la mayoría siguen utilizando todavía la modalidad de vianda, que se instaló con la pandemia, claro, ¿no? Cuando vos indagás eso, en realidad la mayoría va toda la familia. Claro. ¿Sí? No es que está sectorizado, no, nosotros acá damos la merienda solamente a los niños o solamente, no, va toda la familia. Y acá solamente hablamos de almuerzo y merienda, sin contar alguna asistencia extra que va de la mano de ese trabajo enorme que hacen justamente, bueno, en su mayoría mujeres, ¿no? Sí. En su mayoría mujeres. Carolina, siempre un gusto, siempre un placer. Yo, antes de cerrar el año, obviamente, pareciera que falta mucho, porque estamos a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Viste cómo es esto, no? Seguramente te vamos a volver a invitar para hablar justamente de los números, que no son números fríos, como se dice habitualmente, son números calientes que arrojan datos muy importantes. Y que a mí me gusta mucho esto de trabajar los números y hacer el comparativo y que la gente también pueda ver un poco en eso, bueno, qué está sucediendo y ese trabajo, insisto, noble, gratuito de la facultad, porque eso hay que marcar. Sí. Sábado salen a la calle, pero no es que salen a la calle bancados por alguien, ¿eh? No. El Estado no le paga más a los profesores, a los voluntarios, a los ayudantes de cátedra, no le pagan un mango más, ¿eh? Salen porque tienen pasión y amor por su trabajo. Exactamente, así es. Y los estudiantes que también nos acompañan como encuestadores ponen de su bolsillo, ¿sí?, para ir a estas zonas a relevar. Así es. Por eso, cuando algunos quieren debatir la educación pública con esto, viste, dato no opinión, ¿no? Dato no opinión. El otro día vino gente de la UBA también, estuvimos acá charlando y trajeron un proyecto bárbaro. No lo dijeron al aire, ellos, hasta por pudor propio, ¿no? Y trajeron un proyecto a Andrade, un proyecto muy interesante que ojalá, insisto, lo agarre alguien en el gobierno provincial. Y los tres que vinieron, destacadísimos, con un currículum enorme, profesores allí en la UBA, muy tímidamente cuando nos fuimos a la pausa nos contaban que en realidad ellos tuvieron que pagarse todo el viaje, que nadie le dio un mango y que a ellos los motivó un misionerito que, estudiando en la UBA, le preguntó qué podían hacer con la moringa y con el resto de la moringa para que eso se transforme en algo sustentable. Mirá. Hicieron un proyectazo, pero los pasajes que en colectivo valen 60.000 pesos el más barato, o sea, se gastaron 120.000, 150.000 promedio, 3 profesores, lo pusieron de su bolsillo. Es que es así. No le dio un mango el Estado. No es la que gana Milei, no es la que gana Dorni con rango ministerial y que trabaja media hora haciendo ahí una suerte de stand-up. Por eso digo, está bueno aclarar eso también. Caro, como siempre, un placer que vengan acá. Las puertas siempre abiertas, obviamente. Los esperamos en cualquier momento. Gracias. Estaremos presentando los resultados de esta nueva zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Tras la pausa tenemos más Estudio 4.